muchísimas gracias, ¿no? Pues muy amable de su parte. Agradezco mucho a todos los que están presentes. Hoy vamos a tocar un tema bastante incomprendido. Inclusive cuando se estaba publicitando, pusieron por ahí mensajes de algunas sugerencias, como, bueno, yo opino que no se ponga que es el delito de comisión por omisión, sino hablaban la conducta de comisión por omisión. Sé que el tiempo reducido, obviamente, tratar de estructurar una metodología que nos lleve al mejor análisis posible de todo esto que estamos platicando, porque de verdad, aunque no me lo crean, son temas que, aunque de alguna u otra manera ya esclareció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pareciera que en el ámbito práctico, en las audiencias a diario, ya sea materia común o materia federal, todavía existen muchísimas dudas. No quiero confundir más, al contrario, pero debo empezar por lo siguiente. Cuando nosotros, muchísimas gracias, mi estimado Omar Saavedra, muchísimas gracias por tu comentario. Fíjense, cuando nosotros empezamos a hablar, y este tema inclusive lo dejé abierto en la primera obra de estructuras de la dogmática penal mexicana, quizá ahora que salga la segunda edición voy a abundar más, porque tampoco quería confundir tanto desde la primera. Pero es muy importante que nosotros sepamos que cuando llegamos a una audiencia, cuando tenemos una carpeta de investigación, que es la parte que a mí me interesa, pues sepamos que la dogmática es esencial. Yo siempre digo que existe un triángulo en el sistema procesal penal acusatorio y luego me dicen este triángulo que enseñaban en la licenciatura de, seguramente se refiere al juez, Ministerio Público y defensor. No, no, no. Me refiero a un triángulo indispensable que yo siempre he definido como el qué, el con qué y el cómo. Es decir, ¿qué es o cuál es el fondo de lo que va a tratar toda audiencia? ¿Con qué debería de probarse esta responsabilidad penal para que la defensa tenga conocimiento pleno de qué es lo que debe de demoler quirúrgicamente? ¿Y cómo voy a llevar ese con qué para que la autoridad judicial pueda llegar a una determinación? No a convencerlo, a llegar a una determinación. Si esto es cierto, el qué es la dogmática, son las reglas aplicables. Si nosotros empezamos a confundir reglas, pues entonces vamos a jugar un juego en donde quien tiene más saliva traga más pinole. El con qué son las ciencias forenses. Cuando yo entiendo que debo de acreditar como fiscalía quizá una tipicidad en donde tengo hasta 10 posibles elementos descriptivos normativos, verbo rector, resultado, calidad de sujeto activo, calidad de sujeto pasivo, objeto material, circunstancia de modo, lugar y tiempo, medios comisivos y un elemento subjetivo específico, entonces viene la gran pregunta. ¿Ahora con qué lo demuestro? Si yo tengo que acreditar un incumplimiento de obligaciones alimentarias y el qué de la dogmática me dice que debo demostrar al que incumpla con la obligación de dar alimentos, entonces, aunque pareciera que tenemos un tipo penal de calidad de sujeto indiferente por el famoso al qué, en realidad tenemos un tipo penal de calidad de sujeto específico. ¿Quién tiene la obligación? Cuando entendemos que en el incumplimiento de obligaciones solamente pueden existir dos formas de obligación, una resolución judicial o el parentesco, mi con qué es una sentencia o un acta de nacimiento. Y luego, ¿cómo lo voy a incorporar? Bueno, pues las reglas procedimentales ya me dirán que se hará a través de un interrogatorio directo, tendremos el contrainterrogatorio, las técnicas de litigación, el apoyo de memoria, con evidencia de contradicción, etcétera, nuestras 4 técnicas que tenemos. Bueno, cuando nos damos cuenta de esto, vamos a saber que cuando tenemos que acreditar o defender una acción, una conducta de acción, vamos a tener que sumergirnos en estos 4 elementos: conducta típica, antijurídica y culpable. Pero cuando nos cambian la jugada y lo que tenemos que acreditar o desacreditar es la existencia de una omisión, solamente podemos tener en mente 4 formas estructurales de la omisión: las 2 generales y 2 especiales.
Las dos generales, por supuesto, son la conducta de omisión propia, porque muchos, ya lo sé, no es su culpa. Pero tanto que leemos a tantos autores y tanto que confunden y hablan con la misma estructura, pareciera que un tipo penal de omisión simple es lo mismo que un tipo penal de omisión propia. Y esto no es así. Nuestras dos estructuras generales de la conducta, y ahorita les voy a poner algunas gráficas que voy a ir anotando, porque sé que a veces somos más visuales y hay que irlo comprendiendo, son la omisión propia y la omisión impropia. Y nuestras formas especiales serían la omisión simple, que normalmente es la omisión simple culposa, o la omisión en coautoría o participación. Si es así, yo no tengo ningún problema cuando son sesiones de que pregunten si hay algo importante porque alguien levantó la mano adelante, pero como me parece que es más técnica de conferencia, nos seguimos y pueden preguntar al final. Pero si es algo muy urgente, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Ningún problema para que no se pierda la idea de que alguien pueda hacer su pregunta. Bueno, en estas omisión simple y omisión en coautoría o participación serían las dos formas especiales. Vamos a centrarnos arriba. Conducta general, omisión propia y omisión impropia, mejor conocida como la comisión por omisión. Si eliminamos ahorita esas tres conductas, vamos a entender que la comisión por omisión en la práctica en una audiencia no es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y me van a decir, oye, una cosa es que sí entiendo que seas por ahí polémico, novedoso, y otra cosa es que me vengas a inventar una sarta de cosas. No, señores, el problema de no tener esto en cuenta es que por eso andamos dando tumbos en las audiencias de comisión por omisión. Y entonces nosotros empezamos a preguntarnos normalmente, sujeto A tiene una pistola sobre la mesa, la deja perfectamente bien para ser utilizada porque inclusive la limpió, pero vamos a decir que por ahí en la casa estaba su hijo y andaba corriendo. El hijo toma la pistola, la utiliza para disparar y priva de la vida a alguien. Van a darse cuenta ustedes que a veces utilizo los mismos ejemplos, pero para distintas finalidades. En este caso, lo utilizo para lo siguiente. Todos van a empezar a hablar de que si el papá era garante o no del niño. Segundo ejemplo, vamos todos a una fiesta en un bosque, encendemos una fogata, tenemos que irnos, no apagamos bien la fogata y posteriormente nos damos cuenta de que el fuego desafortunadamente llegó a unas chocitas que estaban de paja y estaban habitadas y ese incendio, esa fogata mal apagada, provoca lesiones y fallecimiento de las personas. Y entonces empezamos a decir, es que el sujeto que no apagó tiene calidad de garante, porque yo soy un experto y entonces sé que en la comisión por omisión, las formas de calidad de garante o una de las formas de calidad de garante es este actuar precedente culposo fortuito que generó el peligro. Y estamos perdiendo de vista lo más importante. Como lo he dicho en otras ocasiones, en México tenemos tres nexos de atribuibilidad. Por eso, nosotros no podemos decir que nuestro código sea finalista, funcionalista o causalista. Por eso también es cierto que nosotros no podemos, no debemos, ni tendríamos por qué querer utilizar el nexo de la imputación objetiva, porque la imputación objetiva es un nexo, es un elemento objetivo del tipo, es un nexo de atribuibilidad. En los países en donde tenemos un nexo para cada estructura, no requerimos imputación objetiva. En México tenemos un nexo para cada estructura. El nexo de causalidad para los tipos penales de acción dolosa, el nexo de determinación para los tipos penales de culposos y el nexo de evitabilidad para los tipos penales de comisión por omisión. Si esto es verdad, vamos a darnos cuenta el día de hoy que no basta la existencia de un sujeto con calidad de garante para nosotros poder asegurar que se trata de una comisión por omisión, ni que toda omisión es comisión por omisión, porque como les he señalado, hay omisión propia, comisión por omisión, omisión simple culposa,
y omisión en participación o coautoría. Muchos se han preguntado que en un caso en donde 3 sujetos se pongan de acuerdo para robar un banco y entonces venga este plan común, recuerden, plan común, el acuerdo previo ya no existe, es plan común. Un plan común puede ser previo o concomitante. Y hay una distribución de tareas. Y precisamente para que exista un codominio funcional del hecho, esas tareas deben de ser indispensables para la ejecución del verbo rector. Recordando esta parte entonces, nosotros podríamos decir que sujeto A tenía la tarea de dejar sin clave la caja fuerte. Vamos a decir una caja fuerte digital que le tenía que poner clave. Vamos a decir, su tarea era y como que se te olvidó. Y posteriormente, sujeto B, lo que tenía que hacer era golpear al policía que estaba en la reja. Y sujeto C era, una vez que aperturaba la caja, apoderarse, meterlo en maletas, lanzárselo a sujeto A y posteriormente tomar la moto y huir de ahí. Y muchos dirán, bueno, lo que pasa es que si el que tenía que dejar la caja cerrada y omitió y además trabajaba para el banco, entonces tenía la calidad de garante respecto del banco y si robaron hay comisión por omisión. Pues, ¿qué creen? No es así. Porque si ustedes tratan como fiscales de ir a una audiencia y como defensores desconocemos esta parte o como asesores jurídicos, vamos a tratar de plantear o de eliminar una estructura completamente inaplicable. Cuando hay una omisión en una distribución de tareas por coautoría, no se soluciona a través de la comisión por omisión. Si esto es verdad, voy a ponerles en pantalla algunos ejemplos. Mientras, por supuesto, vamos entendiendo algunos elementos. Fíjense bien. Tenemos aquí una tesis que es legislación del Distrito Federal, en donde nos señala, cuando un custodio de transporte de valores con la calidad de garante participa en dicho delito en la forma de comisión por omisión impropia, imagínense, ¿no? Con dolo eventual y en grado auxiliador, no se actualiza la calificativa aprovechando una relación de trabajo. En pocas palabras, nos están poniendo el caso en que un sujeto parecido al caso que yo les puse deja sin seguro una camioneta de valores y al final del día llegan otros a robar. Lo que nosotros tenemos que analizar aquí no es necesariamente o exclusivamente la calidad de garante. Ahorita vamos a resolver este caso, pero para que nos vayamos entendiendo, cuando hay comisión por omisión, tenemos que analizar la existencia de una estructura que se conoce como un dispositivo modificador del tipo. Una estructura diferente a los tipos penales de acción. Nadie podrá dudar que si nosotros abrimos nuestro código penal en dos o lo dividimos, vamos a tener del lado izquierdo lo que se conoce como la parte general y del lado derecho la parte especial. Todos los tipos penales van a ser hallados en la parte especial. No podemos nosotros encontrar un tipo penal en la parte general. Todos los tipos penales están redactados para que sean actualizados de una manera dolosa, directa, por acción y por un autor material. Si nosotros queremos a ese tipo penal darle una forma de culpa, de coautoría, de complicidad, de dolo eventual o de comisión por omisión, tenemos que irnos a nuestra parte general. Entonces viene aquí la primera comprobación de lo que les estoy diciendo. La comisión por omisión no está conformada por una conducta típica, antijurídica y culpable. Vamos a entrar al análisis de un dispositivo modificador del tipo, en donde los elementos a analizar son los siguientes. Una calidad de garante, déjenme se los pongo más grande.
una calidad de garante, una situación típica de peligro, un análisis de la acción que hubiera evitado el resultado, perdón si se me va algún error de dedo. Tenemos además una cláusula de equivalencia que es equivalente, la omisión es equivalente a la acción que está protegida por el tipo penal. Necesitamos un resultado material y todo esto sobre uno de los elementos más importantes de la comisión por omisión, que es la posibilidad físico-intelectual de evitar el resultado. Antes de continuar, me van a decir ustedes que de dónde sacó esta información. Bueno, El nexo. ahí vamos, mi estimado José Gerardo. El nexo lo vamos a tomar como la forma de llevar estos elementos. Yo siempre lo pongo como un elemento más. Tienes toda la razón, pero para efectos de esta plática lo voy a poner al final porque lo voy a manejar como la guía para llevar todos estos elementos que estoy señalando. Ese nexo es el nexo de evitabilidad que yo había comentado y que en algunos lugares en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en algunas sentencias lo han referido de dos maneras. Nexo de evitación o juicio de evitación. Es lo mismo. Nexo de evitabilidad, juicio de evitación, nexo de evitación. ¿Me van a decir entonces ustedes de dónde saco esta información? Bueno, déjenme compartir aquí pantalla. Basta irnos al amparo directo en revisión. ...92 del 2018, que por cierto tiene un tema extraordinario, se basa en si la violación es de resultado formal o material, pero ese es otro punto. Para nosotros poder entender, creo que es en el punto 51, pero ahorita lo encuentro, que del 45 en adelante nos van a señalar, como puede observarse, el artículo que se analiza, que en su caso es el 16 del Código Penal o los códigos correlativos en los estados que contienen la estructura de la comisión por omisión, debe de demostrarse un deber jurídico de cuidado cualificado sobre un determinado bien jurídico, calidad de garante, la posibilidad de evitar el resultado, posibilidad físico-intelectual, la equivalencia entre la omisión y la acción en su eficacia para producir el resultado, la cláusula de equivalencia, la producción del resultado, esto es, un nexo de evitabilidad. Y esto es así de interesante porque si nosotros analizamos toda esta sentencia, vamos a darnos cuenta que nos va a ir definiendo, por ejemplo, aquí lo que les digo yo, la situación típica de peligro, la inejecución de la acción esperada, nos va a ir definiendo exactamente qué tiene que demostrar la fiscalía. Entonces, en algún caso de laboratorio, no, puedo poner un ejemplo real. Cuando un policía tiene a su cargo un cajero automático y de repente se da cuenta que llega un sujeto o tres sujetos con armas blancas y con armas de fuego y pretende robar, y este sujeto no hace algo para evitar el resultado, no basta que el Ministerio Público diga, salió caminando y no evitó el resultado, sino que va a tener que demostrar la capacidad de ejecutar la acción desde el punto de vista psicofísico, lo que yo he denominado la posibilidad físico-intelectual. Pero ¿qué creen? Esto no queda ahí, porque además de esto, el Ministerio Público debe de demostrar que realmente podría haber evitado el resultado, pero especificando qué debió de hacer al menos para ello. Un balazo al aire, gritar, pedir ayuda, etcétera. Esto es, estos elementos que vamos a analizar muy brevemente el día de hoy, de alguna u otra manera son
la verdadera estructura de la comisión por omisión y no la insuficiente calidad de garante y mucho menos esas ideas extrañas que tenemos de confundir comisión por omisión con culpa con representación. Si nos regresamos al ejemplo que yo les puse del padre que dejó sobre la mesa el arma de fuego y el niño la toma y priva de la vida a alguien, no habrá lugar a duda que el papá tenía la calidad de garante, pero vamos a darnos cuenta que en el 99% de los casos en que encontramos una calidad de garante en los asuntos del sistema penal mexicano, en el 99% de los casos que encontramos una calidad de garante, la mitad se trata de una omisión simple culposa, en donde tenemos que analizar un nexo diferente, como lo es el nexo de determinación, para demostrar en su caso si hubo una violación al deber objetivo de cuidado. Y cuando nosotros tengamos la calidad de garante, para poder llegar a la comisión por omisión, vamos a tener que cruzar todos y cada uno de los elementos que yo ahorita les acababa de mencionar. Si esto es así, entonces fíjense ustedes que cuando hablamos de esta jurisprudencia que yo les ponía, cuando en el delito de robo se aprecia que efectivamente el enjuiciado puede llegar a tener una calidad de garante y en esta parte intenta actualizar una calidad de garante el tribunal colegiado, pero sin señalar cuál es la fuente, no necesariamente vamos a estar ubicado en una hipótesis de comisión por omisión. Voy a regresar a la hoja para que esto quede mucho más claro. Fíjense bien. A nosotros nos han dicho en muchas ocasiones que la calidad de garante es la ley, el contrato y la actividad precedente. Es muy importante que recordemos que en México tenemos hasta 35 dogmáticas diferentes. No es la misma dogmática y las mismas estructuras que existen, por ejemplo, en el Código Penal Federal que las que existen en el Código Fiscal de la Federación o en alguno de los estados. También hay que recordar que el Código Nacional de Procedimientos Penales no contiene teoría del delito, no contiene dogmática. No podemos nosotros aseverar que hay una dogmática o teoría del delito aplicable diferente en el sistema mixto anterior y en el sistema preponderantemente acusatorio que tenemos en la actualidad. No ha cambiado un solo milímetro ninguna estructura del delito. No voy a entrar obviamente a la parte de que sí, lo que cambió es que en vez de una conducta típica, antijurídica y culpable, 4 elementos, ahora realmente tengamos 3, porque ha sido materias de muchos debates, nos quitaría mucho tiempo, pero hay que recordar que la manera para encontrar y demostrar la existencia del número de elementos de un delito se da a través del análisis en contrario sentido de las excluyentes. Si ustedes analizan todas las excluyentes, van a darse cuenta que en realidad tenemos 4 elementos. No obstante, cuando estamos hablando de la comisión por omisión, estas fuentes de calidad de garante se han entendido como obsoletas. Ya no son utilizables en una estructura dogmática actualizada. ¿Por qué? Porque se decía que era muy problemático, por ejemplo, el analizar toda la cantidad de leyes existentes para conocer cuáles de ellas determinaban la existencia o la calidad de garante de una persona. En este sentido, y con el contrato, yo siempre pongo un ejemplo. Imaginémonos en estos casos, adelante, Aarón, ¿querías comentar algo respecto al tema? Sí, Yo, bueno, antes de comentar, quería preguntar, antes de que vaya avanzando un poquito más, eso que mencionaba usted hace rato del análisis psicológico para entender cómo él, si tenía la capacidad la persona, por la omisión o por la acción o por todo eso, ¿se puede aplicar a cualquier tipo de delito o solamente para estos que donde son por omisiones? muy bien,
muy rápidamente. Vamos a entrar a ese cuando toque este punto, pero no es psicológico, es psicofísico. Vamos a darnos cuenta que esa estructura, como la voy a explicar, solamente es aplicable para el aspecto de comisión por omisión. Vamos a darnos cuenta también que es muy parecido a las causas de ausencia de conducta que se aplican para los tipos penales de acción, pero no es lo mismo. Contesto concretamente, esta posibilidad física e intelectual de evitar el resultado o posibilidad psicofísica solo es una estructura de la comisión por omisión. ¿Ok? Bueno, les Gracias. comentaba. Hay un ejemplo que pongo siempre. Sujeto A y sujeto B, padres de un niño, contratan a sujeto C, una niñera. Por internet, ya saben que ahora todo lo contratan por TikTok. Hoy estoy viendo que sales en todos lados cuidando niños, por favor vente para acá, porque vamos a ir a una fiesta y necesitamos de tus servicios. Perfecto. Llega la niñera, se presentan, oye, ¿cuánto vas a cobrar? Lo que dijimos por mensaje, excelente. Nosotros regresamos más tarde, te lo dejamos, pero nadie contaba con que la niñera era muy noviera. Y entonces, en una de esas va y la visita a uno de sus novios, deja la puerta abierta y por una o por otra razón el niño de 7 años sale corriendo y desafortunadamente es atropellado por un coche. Lo primero que tendríamos que analizar para poder determinar si nos vamos a ir por la vía de la omisión simple culposa o de la comisión por omisión es saber que tenga una calidad de garante. Pero si nosotros estuviéramos ante las fuentes de calidad de garante obsoletas, como lo son la ley, que ya les puse los ejemplos de que es muy complicado, y en este caso el contrato, tendríamos que irnos a un análisis normativo de la acepción contrato. Un contrato desde ese punto de vista requiere de ciertos elementos de existencia y elementos de validez.